vamos a hacer un pequeño repaso de la lección 1, que estuvimos hablando sobre la existencia de Dios y su existencia afirmada y su existencia demostrada. Vimos que, y hablamos sobre que había una evidencia sobre la existencia de Dios que tiene que ver con el fuero interno de cada ser humano. El ser humano de por sí, hay algo interno de él que dice que hay algo más allá de nosotros mismos, de la creación, y eso tiene que ver con la existencia de Dios. Y lo otro, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vemos las evidencias que están en la Biblia y en la naturaleza. Y también hablábamos con respecto a aquellos que no creían en las evidencias tan claras y fidedignas de la Biblia, y solamente son personas que no están creyendo o no están tomando la evidencia que es tan real correctamente, sino que la rechazan porque la evalúan incorrectamente. Esas fueron más o menos algunas de lo que vemos en la existencia de Dios. Ahora el punto 2 lo vimos con que su existencia demostrada. Y lo vemos en 3 puntos con respecto a la creación, con respecto a la humanidad y con respecto al mundo. Y de la historia humana, que diga. Y de estas 3 esferas hemos sacado y hemos deducido 5 evidencias claras de la existencia de Dios. Y uno fue el argumento cosmológico, que tiene que ver y sobre el universo debe tener una causa primera o creador, porque es un efecto, es algo que se ha producido, pero esto no se pudo haber producido solamente por la casualidad, sino que tuvo que haber una causa adecuada, y eso es Dios. La otra evidencia que estuvimos viendo la clase anterior es con respecto al diseño, que el diseño del universo. Y este argumento es el argumento teológico, que viene de la palabra del vocablo teleos, y cuyo significado es diseño o propósito. Y por lo tanto, la belleza del universo, de la creación, es tan evidente que tiene que haber un diseñador para haber hecho algo tan perfecto y tan hermoso. La otra evidencia que estuvimos viendo en la clase anterior tiene que ver con la naturaleza del hombre. Y ese era el argumento antropológico, que viene del vocablo griego antropo, que significa hombre. Y esto tiene que ver que el hombre tiene una conducta, ¿ya? Que hay algo que en su interior le hace ver que algo está bueno o algo está malo, y eso tiene que ver con la conciencia. Entonces no es algo así al azar, hay algo que le está produciendo en su interior esta conciencia. El hombre la puede obedecer o la puede desobedecer, ¿ya? Pero la conciencia siempre va a hablar con autoridad en el interior del hombre. La otra evidencia que estuvimos viendo fue la evidencia sobre la historia humana, que tiene que haber una providencia que todo lo dirige, y se trataba del argumento histórico. La marcha de los acontecimientos de la historia mundial proporciona pruebas de que existe una fuerza y una providencia que lo rige. O sea, no es algo como que hubo un ser superior que hizo la tierra, le dio cuerda y lo dejó solo a su suerte. No es así, sino que Dios tiene en control de la historia del hombre. De hecho, mismo en la misma palabra del Señor encontramos evidencias de reinos, de naciones que nacieron antes de que estuvieran en la tierra. Ya la palabra del Señor la había nombrado.
como Babilonia, Roma, los medos persas, etc. Y la última evidencia que alcanzamos a ver así bastante rápido fue la creencia universal, el argumento basado en el consenso unánime. Y de aquí voy a retomar la lección del día de hoy. El consenso unánime, la creencia en la existencia de Dios se ha esparcido tanto como la raza misma. Aunque decíamos en la clase anterior, frecuentemente esa creencia ha adquirido formas pervertidas y grotescas y está plagada de ideas supersticiosas, esta posición ha sido atacada por algunos que afirman que hoy hay algunas razas totalmente desprovistas de la idea de Dios. Pero el señor Gibbons, erudito en antropología y religión comparada, o sea, no es cualquier persona, afirma que este punto de vista, como lo sabe todo antropólogo, ha caído en la tumba de las controversias muertas. Todo está concordes de que ninguna raza, por primitiva que sea, está privada de toda la idea de religión. Aun cuando la excepción pudiera demostrarse, ¿ya? Sabemos que la excepción no anula la regla. Un ejemplo: si se pudieran encontrar algunas personas completamente desprovistas de sentimientos compasivos humanos, ello no demostraría que el hombre es esencialmente una criatura impasible e insensible. Otro ejemplo: la presencia de personas ciegas en el mundo no demuestra que el hombre es un ser no vidente. Y según las palabras del teólogo Guillermo Evans, el que algunas naciones no tengan la tabla de multiplicar no significa que no existan las matemáticas, ¿verdad? ¿De qué manera se originó esta creencia universal? Podremos preguntar. La mayor parte de los ateos, parece imaginarse que un grupo de teólogos listos se reunieron en sesión secreta, inventaron la idea de Dios y la presentaron al mundo. Pero así como no se puede decir que los astrónomos inventaron las estrellas ni los botánicos las flores, así tampoco se puede afirmar que los teólogos inventaron a Dios. Es indudable que los antiguos tenían ideas equivocadas, ¿ya?, con respecto a los cuerpos celestes, lo sabemos. Pero ello no refutó la idea de la existencia de dichos cuerpos. Y si el género humano ha sostenido ideas falsas, tergiversadas con respecto a Dios, ello implica que existía un Dios con respecto al cual tenían ideas erróneas. Este conocimiento universal no nació necesariamente del razonamiento, pues hay hombres que razonan, no obstante lo cual niegan la existencia de Dios. O sea, hay hombres que piensan, que investigan y piensan de ideas y cosas, y aún así ellos no creen en Dios. Pero es evidente que el mismo Dios que hizo la naturaleza con sus hermosuras y maravillas, también hizo al hombre capaz de ver a través de la naturaleza al creador de ella. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. O sea, por ninguna parte el hombre puede decir que el Señor no les ha mostrado que Él es Dios. También hizo al hombre capaz de ver a través de la naturaleza, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Lo vemos en Romanos 1, de los versículos 19 al 20. Dios no hizo al mundo sin dejar indicios, sugerencias y pruebas
indubitables de la obra de sus manos. Pero habiendo conocido a Dios, dice la palabra del Señor, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracia. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Romanos 1:21. El pecado les empañó la visión totalmente. Perdieron de vista a Dios. Y en vez de ver a Dios a través de las criaturas, le pasaron por alto y adoraron a la criatura o a la creación. De esta forma comenzó la idolatría. Pero aún todo esto demostró que el hombre es un ser religioso, que debe tener un objeto al que adorar o rendir culto. ¿Qué demuestra esta creencia universal en Dios? Demuestra que la naturaleza del hombre está constituido de tal manera como para entender y apreciar esa idea. O sea, la idea que debe haber un Dios. Porque aún el ateo, más ateo, el que no cree en absolutamente nada, adora su conocimiento, se adora a sí mismo, adora las cosas que ve, toca, conoce. Un escritor lo ha expresado de la siguiente manera: el hombre es incurablemente religioso. Esa creencia profundamente arraigada ha producido una religión que en su más amplio significado abarca: 1. La aceptación de que existe un ser superior a las fuerzas de la naturaleza. 2. Un sentimiento de dependencia de Dios como fuerza que controla el destino del hombre. Este sentimiento de dependencia es despertado en el hombre por el pensamiento de su propia debilidad y pequeñez y por la grandeza del universo. 3. La convicción de que puede existir un intercambio amistoso y de que en esta unión hallará seguridad y felicidad. De esta manera vemos que el hombre está constituido en forma natural para creer en la existencia de Dios, para confiar en su bondad y adorar en su presencia. Esa inclinación religiosa no se encuentra en las criaturas inferiores de la creación. En la vegetación, en los animales, no se encuentra esta inclinación religiosa. Por ejemplo, sería inútil tratar de enseñarle religión al tipo más elevado del mono, aquellos que están en los laboratorios, aquellos que le han enseñado un montón de cosas, pero esta inclinación religiosa, por muy avanzado que sea un mono, no va a poder entenderlo. Pero el tipo más bajo del hombre se le puede enseñar con respecto a Dios. O sea, al hombre que intelectualmente limitado, también se le puede enseñar de la existencia de Dios y ellos pueden aceptarlo. ¿Por qué? Porque el animal carece de naturaleza religiosa, no ha sido hecho a la imagen de Dios. El hombre tiene una naturaleza religiosa y debe poseer algún objeto de adoración. Si no es Dios, va a ser su propio ego, su familia, su trabajo, cantantes, actores, empleos. Va a tener que tomar algo en el cual volcar esa inclinación religiosa. ¿Por qué? Porque está innato en el ser humano el adorar. Si no es Dios, va a ser cualquier otra cosa, pero va a tener que adorar. Y vamos al tercer punto sobre las evidencias y la forma de ver la existencia de Dios, pero en esta parte vamos a ir a lo contrario. Vimos los otros dos puntos como evidencia de la existencia de Dios, pero ahora vamos a ver la existencia negada de Dios. Bueno, lo primero que tenemos que decir con respecto a la existencia negada de Dios es hablar del ateísmo. Consiste el ateísmo en la negación absoluta de la existencia de Dios. Algunos ponen en tela de juicio
el que haya ateos verdaderos. O sea, realmente no hay ateos. Hay algunos que piensan así porque si no creen en Dios, van a creer en cualquier otra cosa. Por último, van a creer en sí mismos. Algunos ponen en tela de juicio, como decía, el que haya ateos verdaderos. Mas si los hay, no se puede demostrar que busquen sinceramente a Dios o que sean lógicamente consecuentes. O sea, estos ateos que se dicen ateos ni siquiera se han dado el trabajo de buscar evidencia de que Dios no existe. O sea, son ateos porque terceros dijeron que Dios no existía, porque leyeron tal cosa en filosofía, porque etcétera, etcétera. Puesto que los ateos se oponen a las convicciones más profundas y fundamentales de la raza. La responsabilidad de probar lo que sostiene descansa en sus propias ideas, en ellos mismos. No pueden con sinceridad y lógica afirmar que son ateos, a menos que puedan establecer que Dios no existe. Y ellos no lo pueden establecer. Así que no son consecuentes con lo que ellos mismos afirman. Ahora bien, es innegable, por supuesto, que las pruebas a favor de la existencia de Dios superan en mucho las evidencias en contra. A este respecto escribe el señor D.S. Clark. Este hombre dice: una prueba pequeña puede demostrar que hay un Dios. Una prueba pequeña puede demostrar que hay un Dios. Mientras que ninguna cantidad de pruebas que el hombre pueda presentar demostrará jamás que no hay Dios. La huella de la pata de un pájaro en una roca demostrará que en alguna época un pájaro ha llegado hasta la costa atlántica. Pero antes de que alguien afirme que jamás existieron pájaros en dicha costa, debe conocer primero la historia de toda la región, desde la fecha que los seres vivientes comenzaron a poblar el globo. Una evidencia pequeña puede demostrar que Dios existe, pero antes de que el hombre afirme que no hay Dios, debe analizar toda la materia en el universo. Debe estudiar todas las fuerzas, ya sean mecánicas, eléctricas, vitales, mentales y espirituales. Debe conversar con todos los espíritus y entenderlos a la perfección. Debe hallarse en todos los lugares del espacio a cada momento, no sea que Dios en algún lugar o de alguna manera lo eluda. Debe de ser omnipotente, omnipresente y eterno. En realidad, Él mismo debe ser Dios, antes de que pueda afirmar dogmáticamente que no hay Dios. Aunque parezca extraño, solo Dios, cuya existencia niega el ateo, podría tener la capacidad de demostrar que no hay Dios. Además, la simple posibilidad de que exista un soberano moral inviste al hombre de una gran responsabilidad, y la conclusión atea no debiera aceptarse hasta que la falta de existencia de Dios haya sido demostrada fuera de toda duda. La inconsecuencia de la postura atea se observa por el hecho de que muchos ateos, al encontrarse en peligro o dificultades o en profundidades del alma, han orado, han clamado a Dios. El huracán de la vida ha asolado el refugio de sus teorías y dejado a la intemperie los cimientos de su alma, y han procedido como seres humanos. Decimos humanos, porque aquel que niega la existencia de Dios frustra y sofoca los instintos más profundos y nobles del alma. Blaise Pascal, el famoso filósofo, teólogo y matemático francés, dijo: el ateísmo es una enfermedad
Cuando el hombre pierde su fe en Dios, ello no se debe a ningún argumento. No importa con cuánta lógica expresa su negación, sino a un quebranto interno, traición o descuido, o de lo contrario, algún ácido destilado en el alma. Ha disuelto la perla de gran precio. Si nosotros nos podemos a preguntar y ponemos a ver a la gente que dice que no cree en Dios, que son ateos, muchos de ellos son gente amargada, frustrada. ¿Por qué? Porque fueron defraudadas, porque han pasado por duelos terribles, por momentos críticos del alma y que se han amargado en su interior, que ha sofocado la idea de la existencia de Dios, porque no pueden entender o comprender las circunstancias que les ha tocado vivir. El ateísmo es un crimen, dice este filósofo teólogo, contra la sociedad, pues destruye el único fundamento adecuado de la moral y la justicia. Un Dios personal que hace responsable al hombre por el cumplimiento de sus leyes. Si no hay Dios, no hay tampoco ley divina, y por ende, toda la ley es del hombre. Mas, ¿por qué tiene uno que vivir una vida recta simplemente porque un hombre o un grupo de hombres lo diga? Quizá haya personas animadas de elevados principios que serán justos y procedan con rectitud sin creer en Dios. Pero para la mayoría de los seres humanos, una sola cosa justifica el proceder con rectitud, y es que así ha dicho Jehová el Señor, el juez de los vivos y de los muertos, el poderoso gobernante de nuestro eterno destino. El remover ese fundamento equivale a destruir los cimientos o bases de la sociedad humana. El señor Jaime Gillis dice: el ateo es como un patán borracho que por casualidad penetra en un laboratorio y comienza a experimentar al azar con productos químicos que pueden hacer volar a pedazos a él y a lo que lo rodea. En realidad, el ateo está jugando peligrosamente, con una fuerza más misteriosa y poderosa que cualquier cosa que se pone en los tubos de ensayo, más misterioso que el rayo de la muerte de la ciencia. Es imposible imaginarse lo que ocurriría si el ateo lograra realmente extinguir la creencia en Dios. En toda la historia trágica de este planeta, no ha habido acontecimiento alguno que podría servir como símbolo de ese cataclismo universal. El ateísmo es un crimen contra el hombre. Trata de desalojar del corazón del hombre su anhelo de lo espiritual, su sed de lo infinito. Los ateos protestan contra los crímenes de la religión y reconocemos que la religión ha sido pervertida por el profesionalismo en el sacerdocio y en el clericalismo. Pero el intento de borrar la idea de Dios porque se ha abusado de ella es tan lógico como intentar desarraigar el amor del corazón del hombre, porque en algunos casos se ha pervertido y degradado. No voy a creer más en el amor, no justifico nada porque tuvo un desencanto amoroso, porque me traicionaron. Va a seguir amando, a lo mejor no un amor de pareja, pero siempre va a haber un amor hacia los hijos, hacia las personas, hacia los padres. O sea, no se puede negar eso. Sin embargo, la Biblia también reconoce que algunos niegan sentir en su fuero interno a Dios, e incluso niegan que exista Dios. En la Biblia, el ateo se le denomina el necio, el que dice en su corazón no hay Dios, y lo vemos en el Salmo 14:1, en el Salmo 53:1. Es el malo, el que maldice y renuncia al Señor,
y luego repetidamente piensa con orgullo, con altivez en su corazón, no hay Dios. Lo vemos también en el Salmo 10, versículos 3 y 4. Estos pasajes indican que el pecado conduce a las personas a pensar irracionalmente y a negar la existencia de Dios, y que es el que piensa irracionalmente o que ha sido engañado el que dice no hay Dios. ¿Cómo puede Dios ser tres personas en un solo Dios? Eso vamos a ver la próxima clase con respecto a meternos más en lo que es la teología de Dios, la enseñanza sobre Dios, que es la Trinidad. Quedamos hasta aquí con esta clase. Que el Señor les bendiga. Ha sido nuestra segunda clase.